Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta microcharla. Mi nombre es Álvaro Vázquez y vamos a platicar muy brevemente del tema programación orientada a objetos con un enfoque en dispositivos embebidos, ya que como mecatrónicos principalmente nos dedicamos a programar este tipo de dispositivos. Bien, primero que nada tenemos que dejar en claro una serie de cosas. La primera sería que la programación orientada a objetos no es un lenguaje de programación, sino que es un paradigma. Podemos entender paradigma como un método, una serie de reglas, ¿sí? Para, en este caso, poder hacer programación. Y bien, este paradigma puede aplicarse a cualquier lenguaje. Y de hecho hoy en día está disponible en mayor o menor medida en todos los lenguajes tradicionales, C++, Java, inclusive en lenguajes gráficos como LabVIEW, por ejemplo. Bien, tenemos que considerar que la evolución de los lenguajes de programación también ha ido evolucionando con la tecnología. Cada vez tenemos más memoria RAM, cada vez tenemos procesadores más poderosos. Entonces, al ir evolucionando estos, pues también han ido evolucionando los lenguajes de programación. Bien, entonces vamos a recordar un poco cuáles son los paradigmas de programación con los que ya estamos familiarizados. Sería el paradigma lineal, el paradigma estructurado y el paradigma de la programación orientada a objetos, que es lo que nos interesa en esta pequeña charla. Bien, el paradigma lineal, como su nombre lo indica, es una serie de instrucciones que se van ejecutando una tras otra y cuyo salto se hace de manera arbitraria a otro punto del programa. Aquí tenemos un ejemplo de un sencillo programa en ensamblador de los microcontroladores ABR, que lo único que hace es prender y apagar un pin, un LED. Entonces podemos ver cómo las líneas se van ejecutando de una por una y nosotros tenemos que tener el control absoluto de qué se hace en cada una de estas partes. ¿Sí? Podemos ver que tenemos marcados inclusive los renglones con etiquetas para poder dar salto a esas direcciones de memoria. ¿Ok? Entonces podríamos entender ese programa algo similar a esto. Hacer una variable igual a 0, sumar 1 a esa variable, mostrar la variable. Si la variable es 100, termina. Si no, saltará 1. Este es otro ejemplo, pero sigue siendo una estructura totalmente lineal. Después pues vamos a ver el paradigma estructurado y tenemos este pequeño programa que de hecho equivale al de prender y apagar un LED, solo que ya lo tenemos en C, donde igual configuramos un puerto de salida, luego simplemente lo prendemos, nos esperamos, lo apagamos, nos esperamos. Entonces, como podemos ver, ya tenemos una estructura. Nosotros podemos definir bien dónde empieza la parte principal, cuál es el ciclo que se va a estar repitiendo y en qué parte se configuran el pin como salida. Entonces ya tenemos una estructura. En este caso, la estructura main y la estructura while, que son las encargadas de darle forma a nuestro programa, y lo podríamos leer de esta forma mucho más sencilla. Hacer una variable igual a 0, mientras que sea menor que 0, sumar 1 y mostrarla. ¿Sí? Este es otro ejemplo, no es el ejemplo pasado, pero aquí lo interesante es la palabra mientras, que es lo que nos da una estructura. ¿Ok? Y bueno, pues el paradigma de la programación orientada a objetos dice que en este programador tenía que controlar y mantener en su mente cada proceso que se realizaba y los efectos colaterales que pudieran surgir entre distintos procesos, lo que llamábamos colisiones, súper común en ensamblador. En programación orientada a objetos, el programa se controla a sí mismo y la mente del programador se libera enormemente, pudiendo realizar aplicaciones mucho más complejas al exigir menor esfuerzo de atención, ya que los objetos son entidades autónomas que se controlan, si han sido creados correctamente, por supuesto, a sí mismos. Bien, entonces la palabra clave es un objeto y aquí es válido donde nosotros nos tenemos que preguntar, pues, ¿qué es un objeto?
Aquí hacemos una breve pausa.